Estados Unidos y algunos de sus aliados en la OTAN llevan semanas surtiendo de armamento de guerra a Ucrania. La intención detrás de esa entrega podría parecer obvia a simple vista, pero no lo es tanto. Y los varios posibles motivos por los que Kiev pudiera estar siendo armado por sus socios son claves para entender lo que realmente está ocurriendo en el tablero geopolítico europeo. En este video analizaremos el armamento, quién lo surte y sobre todo por qué. Como siempre, intentando mirar más allá de las apariencias. Ahí les va. La noticia de que Ucrania está recibiendo toneladas de armamento de parte de sus aliados occidentales saltó a los titulares de todo el mundo en días recientes. Y la conclusión ante esa noticia podría parecer obvia. La OTAN está armando a Ucrania para que resista una inminente agresión desde Rusia. Sin embargo, si analizamos el armamento entregado, lo primero que uno piensa es que o bien la OTAN conoce muy poco a Rusia o bien la OTAN quiere muy poco a Ucrania, o un poco de ambas. Veamos por qué. Entre las armas entregadas a Kiev se encuentran complejos antitanque Javelin y Enlo, eficaces solo en batallas donde las distancias cortas sean la clave. Unos disparan hasta 600 metros, los otros a algo más de 2 kilómetros. Pero Rusia tiene unas de las fuerzas armadas mejor armadas del mundo, valga la redundancia, y en el caso de un enfrentamiento con otro país, no recurriría a las distancias cortas como primera opción, menos todavía si se trata de un país vecino. El ejército ruso cuenta con una abundante artillería pesada y cohetes de largo alcance, capaces de destruir la infraestructura, las comunicaciones y al propio rival sin acercarse a él. Por ejemplo, el Smerch vuela hasta una distancia de 90 kilómetros, el Iskander-M a 500 kilómetros y el Kaliber a 2500 kilómetros. Un país como Ucrania no tiene nada con lo que defenderse contra ese tipo de proyectiles, ni cuenta con armamento ofensivo equivalente con el que al menos encomendarse al equilibrio táctico. En los cielos, Kiev tampoco hace gala de una aviación capaz de contener a la flota aérea rusa. En otras palabras, esta tan publicitada asistencia militar occidental al gobierno de Zelensky es un poco como darle un chipote chillón a un niño para que se defienda de un luchador de artes marciales mixtas. Todo esto no lo estamos descubriendo en Ahí les va. Esto lo aprende cualquier analista militar contemporáneo en su primera semana de clases y cualquier periodista que se moleste mínimamente por averiguarlo. Así que, como imaginarán, obviamente en la Casa Blanca y la OTAN lo saben mejor todavía. Entonces, ¿por qué presumen de estar entregando a Ucrania un armamento que a efectos de un enfrentamiento con Rusia es tan determinante como un container lleno de tirachinas? Y en las posibles respuestas a esta pregunta se encuentra la clave de la razón por la cual las vocerías políticas y mediáticas occidentales llevan varios meses anunciando a diario que si Rusia no invade hoy a Ucrania es porque la invade mañana. Y aquí se abre un abanico de hipótesis, que van desde las más optimistas, mirando el vaso medio lleno, a las menos, con el vaso completamente seco o lleno pero no de agua. Entre las posibilidades menos pesimistas, tal vez solo estemos ante una performance que se produce en el momento en el que tienen lugar conversaciones entre Estados Unidos, Rusia, la OTAN y la OSCE sobre garantías de seguridad, líneas rojas y zonas de influencia, temas que, por cierto, hemos abordado en otros videos. Entonces se enseñan músculos, se ponen muchas cartas sobre la mesa y se negocia como en un mercadillo turco con la esperanza de conseguir lo máximo posible al menor costo. Las declaraciones altisonantes y la venta de armas solo serían parte de esa estrategia de regateo. En cuanto las partes lleguen a un acuerdo, la intensidad bajará, mágicamente los medios independientes dejarán de hablar de invasión inminente y el ejército ucraniano se entretendrá con sus tirachinas nuevos mientras se rebusca para pagarlos. Es una posibilidad. Otra teoría de por qué tanta insistencia de Washington en crear ruido de sables en Europa del Este estaría relacionada con el tema energético. Las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos a Europa baten récords desde que inició esta crisis. Y aunque sabemos que correlación no implica necesariamente causalidad, no deja de resultar llamativo que coincidan en el tiempo. La crisis energética de Europa, afectada por el déficit de recursos energéticos junto a las idas y venidas de Alemania con el gasoducto ruso Nord Stream 2, obligó a Bruselas a importar más gas natural estadounidense, abriendo cancha a una mayor dependencia energética de Washington. Así, en diciembre, Estados Unidos se convirtió en el principal exportador mundial de gas licuado.
Joe Biden apartó su agenda ecológica, que una cosa son los discursos ambientales y otra las realidades financieras, y autorizó el aumento de la producción ante la creciente demanda europea. Bruselas está hoy tan dispuesta a pagar cualquier gas que no sea ruso, incluso resultándole mucho más caro, que hasta Australia se puso a la orden como posible suministradora. Claro, a un precio no tan amistoso como el ofrecimiento, tan solidarios. Todo esto difícilmente sería posible sin el avivamiento de las tensiones de Occidente con Moscú que afectan el suministro gasífero desde Rusia a Europa. La inestabilidad en Ucrania podría entorpecer el paso de gas ruso por ese territorio y por eso la Unión Europea busca asegurarse un suministro más seguro desde Estados Unidos. Además, las constantes acusaciones de inminente invasión rusa torpedean políticamente la puesta en marcha definitiva del Nord Stream 2, que une Rusia con Alemania y que todavía está a medio gas, nunca mejor dicho, por los continuos sí pero no de Berlín, estimulados desde Washington. Así, con los alemanes temblorosos por las dudas y en parte también por el frío, la Casa Blanca se presenta como el surtidor energético más fiable en Europa a costa de Rusia. Dos buenas noticias en una sola para el gobierno estadounidense. Otra teoría apunta a que, además de la dependencia energética de Europa, Estados Unidos necesita más que nunca su dependencia militar a través de la OTAN, ya que de la dependencia a la sumisión apenas hay un paso. Esto no es nuevo, pero tuvo un auge reciente cuyo eco todavía no se extingue. Porque esa relación tóxica fue debilitada durante la presidencia de Donald Trump, que creía que Washington invertía demasiado dinero en la defensa de una Europa a la que no estaba agrediendo nadie, con Rusia a la cabeza de esos nadie. Entonces, todo este resurgimiento del discurso de la amenaza rusa que se cierne sobre la Unión Europea o sus aliados no sería más que una manera de volver a fortalecer ese juego de roles donde Europa sería la víctima indefensa acechada por fuerzas oscuras con inequívoco acento eslavo, mientras que Washington interpretaría al superhéroe presto a acudir al rescate. Sin embargo, todas estas teorías, muchas de ellas versiones 2.0 de otros momentos geopolíticos, no dejan de ser más de lo mismo y no auguran un escenario catastrofista. Pero también hay hipótesis que apuntan en esa dirección y lamentablemente alguna de ellas incluso suena bastante plausible. Lo que estaríamos presenciando en ese caso no sería lo que puede aparentar una pelea de Estados Unidos y Rusia por Ucrania, sino la antesala de un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y China. Estimulando un conflicto armado que involucre a Moscú, Washington buscaría crear una explosión social en Rusia que desembocara en un cambio de régimen en el Kremlin por uno amigo. De esa manera, China quedaría en gran parte rodeada por aliados de la Casa Blanca que podrían cortarle el paso, tanto comercial como bélico, por vía marítima, con la ayuda de Japón y Corea del Sur, y si dispusieran de una Rusia debilitada o sumisa como la que existió hace 30 años, también por vía terrestre. ¿Suena arriesgado? Claro, provocar una escalada armada que involucre a una potencia nuclear lo es, pero a ojos de Washington, según esta hipótesis, el riesgo merecería la pena porque el premio de contener a China lo valdría. En este juego, para la Casa Blanca, Ucrania no sería más que un peón a sacrificar en una olvidada esquina del tablero. La nación está sometida a un continuo ataque psicológico desde medios y voceros occidentales con constantes noticias sobre una inminente invasión rusa. Escenario que el propio gobierno de Zelensky confirma un día pero desmiente al siguiente, producto por un lado de su rol de don nadie geopolítico y de la presión a la que es sometido por sus propios aliados por el otro. Сейчас-то американцы настолько стали использовать откровенно и цинично Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят, не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Este pánico por la eternamente pospuesta invasión inminente se infla desde Washington para provocar que salte alguna chispa de cualquier lado de la frontera que derive en una guerra. En ese sentido, las armas entregadas por potencias occidentales a Kiev, que como ya comentamos son apenas un mal chiste para enfrentar a Rusia, sí podrían ser suficientes para hacer saltar esa chispa en la región del Donbass, convirtiendo ese conflicto de índole local en uno de confrontación armada abierta entre Moscú y Kiev. Una guerra que Ucrania no tendría ningún chance de ganar y en la que la OTAN, diga lo que diga, no se va a meter.
Ucrania sería abandonada a su suerte por sus supuestos protectores y tras su derrota militar quedaría dividida entre una Ucrania bajo la esfera de influencia occidental y otra Ucrania bajo la esfera de influencia rusa. Siempre según esta teoría, el sacrificio de ese peón geopolítico no significaría nada para Occidente comparado con la perspectiva de enredar a Rusia en un conflicto armado que desestabilizara a su gobierno, sus fuerzas armadas, sus finanzas y su tejido social muy vinculado por cultura e historia a sus vecinos ucranianos. De hecho, incluso sin estallido armado, esta tensión latente ya está afectando negativamente tanto a Rusia como a Ucrania, que ven sus monedas devaluarse ante la incertidumbre. De modo que profundizar esa crisis hasta llevarla a un escenario bélico podría abrir paso a nuevas fichas sobre el tablero que ayuden a Estados Unidos a poner en jaque a China. Toda esta hipótesis suena exagerada y hasta medio apocalíptica. Tal vez, sin embargo, hay algunas señales de que no es un delirio salido de mentes imaginativas, al menos en lo que podría ser el desarrollo de los sucesos y sus consecuencias. Significativamente, algunos miembros de la OTAN no parecen compartir el mismo nivel de entusiasmo por esta escalada que muestran Washington y Londres. Coincidencia o no, Estados Unidos y Reino Unido son dos de los países de la OTAN más alejados de la zona en la que podrían darse los enfrentamientos de saltar esa chispa y por tanto los menos afectados de la alianza de producirse un choque armado a gran escala. Otros integrantes, sin embargo, no pueden decir lo mismo. Por ejemplo, el presidente de Croacia, país con un historial para nada prorruso, declaró que si la OTAN se mete en un conflicto en Ucrania, no solo retirará a los soldados croatas de la región, sino del propio organismo. Es más, un peso pesado como Alemania bloqueó el convoy armamentístico que Estonia pretendía enviar a Ucrania y no autorizó a Reino Unido usar su espacio aéreo con ese mismo fin, aunque no lo reconocen públicamente. En un arranque de sinceridad, hasta Boris Johnson llegó a decir que no hay nadie en la OTAN dispuesto a enviar sus tropas allí. O dicho de otra manera, ya les enviamos los tirachinas, que los cadáveres los pongan los ucranianos. Es difícil saber cuál de todas las hipótesis sobre lo que ocurre sea la acertada. Podría ser la más optimista, la más pesimista, alguna entre ambas o probablemente una mezcla de todas ellas. Pero sea cual sea, la realidad hoy es que se vive una situación de máxima tensión que no beneficia a nadie en la Europa continental. La Unión Europea está pagando el gas más caro que nunca, Rusia ya se resiente en su economía ante la incertidumbre regional y ni qué decir de Ucrania, que está comprando armas con un dinero que no tiene para una eventual guerra que no puede ganar. Un escenario conflictivo que no tendría lugar si la OTAN renunciara a seguir instalándose a las puertas de Rusia, de la misma manera que Rusia renunció a instalar misiles en Cuba a las puertas de Estados Unidos, allá por 1962.